Nuevamente un saludo, estimados jóvenes. Estamos dando el tiempo prudencial para que todos ingresen. Voy a esperar unos segundos más, te dejo para que todos puedan ingresar sin ningún inconveniente. Bienvenidos a todos, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Igualmente en el chat, igualmente Edgar, bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas noches, queridos jóvenes, qué gusto saludarles a todos nuevamente. Hemos dado el tiempo prudencial para que todos ingresen. Vean, como se los mencioné en esta semana y ustedes pueden observar, ya terminé el contenido del segundo parcial. Entonces, como se los indiqué, voy a pasar todas las diapositivas en este momento del segundo parcial y luego ya comenzar con el contenido del examen final, ¿verdad? Ya ustedes pueden observar, ya está el calendario de evaluaciones y para recordarles, comienzan en este caso a partir de el lunes 9 de octubre. Luego nos vamos al 11 y el 13 de esa semana. Y nuestro examen quedó para el día 19, ¿verdad? 19 de octubre. Entonces, y el de examen de Derecho Romano para el 17, ¿oyeron? Vean, bajo ese concepto, antes de pasar todas las diapositivas, les recuerdo lo que les dije al inicio. El día de hoy yo tengo la realización del examen de segunda recuperación de Introducción al Derecho 1. Me voy a retirar unos minutos antes de la hora normal para poder estar en este caso en el examen que esté sin ningún inconveniente. Los que se van a realizar el examen, que ya he visto que algunas personas se han reunido a la clase del examen, les recuerdo, son en este caso 30 preguntas, 10 preguntas del primer parcial, 10 preguntas del segundo, 10 preguntas del examen final. En total 30 puntos, 30 preguntas y tienen exactamente 50 minutos para hacer su examen, ¿verdad? Vean, les recuerdo nuevamente lo que les mencioné al inicio de este curso. Hoy prácticamente sería la segunda oportunidad y última para recuperar el curso de Introducción al Derecho 1. Si en dado caso no ganan Introducción al Derecho 1 en la segunda recuperación, les queda en este caso la oportunidad de hacer escuela de vacaciones, que como ustedes bien saben, esta escuela de vacaciones se realiza en el mes de diciembre de este año, ¿verdad? Lo único que les va a tener un pequeño retardo más que todo en el tema porque recordemos que para Introducción al Derecho 2 y Derecho Romano, la clase de Introducción al Derecho 1 es fundante. Entonces les recuerdo, si no ganan Introducción al Derecho 1 y se quedan para hacerlo en escuela de vacaciones, solo pueden hacer zona en estos dos cursos, ¿verdad? En Introducción al Derecho 2, que es mi clase, y Derecho Romano. Solo pueden hacer zona, es decir, primero y segundo parcial. Me han preguntado si con zona, pues evidentemente las zonas son 70 puntos, 30 y 40. Algunos compañeros posiblemente lleguen a 61 con esas dos evaluaciones. Eh, ¿Habría algún inconveniente ahí si tienen todavía de recuperar la introducción al derecho 1? No, porque el reglamento establece que el curso se cierra y se cumple el reglamento cuando se han realizado las tres evaluaciones ordinarias, es decir, primero, segundo y final del curso. Si en dado caso no se realiza el final por X o Y motivo, entonces, aunque lleva en zona y ha ganado el curso, esto no les indica que ya ganaron. Tienen que someterse a una recuperación que es en el mes de enero del otro año, finales de enero, principios de febrero, para recuperarlo, sacando 1 o 2 puntos solo para cumplir el reglamento y ya tienen ganada su clase.
Y les recuerdo, o sea, si ustedes se someten al examen final sin que tengan ganado Introducción al Derecho uno no es Dios para saberlo, para estar al tanto de lo mismo, y por tal motivo, pues simplemente uno sube notas al sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que ustedes ganan Introducción al Derecho 2, pero llevan para recuperar Introducción al Derecho 1. Lo que va a ocurrir es que el sistema mismo les va a anular la zona de Introducción al Derecho 1 y va a votar la clase de Introducción al Derecho 2. Prácticamente el otro año van a tener que seguir desde cero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden ganar una clase fundada sin sin la fundante, ¿verdad? Entonces, eso ocurre por lo menos en lo que yo sé, ¿verdad? En Introducción al Derecho 2 y Derecho Romano, que es fundante Introducción al Derecho 1. Creo que hay otra, creo que es métodos, técnicas, no estoy seguro, ¿verdad? Algo así para este, y como para comunicación, algo así que es para el segundo semestre, ¿verdad? Pero yo estoy al tanto de discursos, ¿verdad? Entonces, les recuerdo este punto para alguno que tenga todavía ese atraso de introducción al derecho uno. Si no lo gana hoy, por favor, saque la mayor cantidad de puntos de zona y hasta ahí, ¿verdad? No se someta al examen final porque no tiene derecho y en tal sentido solo siga su examen, su curso normal de curso de vacaciones en diciembre, gane su curso y pues en este caso continúe ya su recuperación el otro año, ¿verdad? No va a tener ningún inconveniente si ganan en diciembre para asignarse. Si no ganan en diciembre, ahí sí va a tener inconveniente para asignarse al tercer semestre, porque el tercer semestre, toda área básica, es decir, los 10 cursos son fundantes para tercer semestre. Pero si llevamos un curso que es de recuperación, sí nos podemos asignar. Recordemos que podemos recuperar hasta los 5 cursos. Los 5 cursos podríamos hacerlo en recuperación. En escuela de vacaciones solo 2. Entonces, por ejemplo, si teníamos 3 recuperaciones y no recuperamos, en este caso, una de ellas, ya, o sea, ya llevamos 2 y hoy sería la tercera, por ejemplo. O sea, ya si no recuperamos la de hoy, tendríamos que pensar que ya tenemos que llevar obligatoriamente un curso el otro año y que no nos podemos asignar el tercer semestre por tal motivo, ¿verdad? Entonces, les hago esta aclaración intentando guiarles y apoyarles para que sepan en este caso cómo es el proceso para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, y vuelvo a insistir, ¿verdad? Hoy a las 10, a las 20 horas comienza la evaluación, 30 preguntas, total de tiempo 50 minutos no más para la evaluación de hoy. Bueno, voy a pasar todas las diapositivas, no sé si alguien tiene alguna duda, ¿estamos bien? Bueno, voy a pasar todas las diapositivas, regreso con ustedes en unos segundos para continuar con el contenido del examen final. Ahorita vengo con ustedes.
Lick, muy buenas noches. Disculpe, ¿usted me escucha? Sí, le escucho, Daniel. Dígame. Perdón, es que yo pensé que estaba hablando, pero yo pensé que era mi audio el No, que no, no no, 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 servía, no. mi No, micrófono. no, no. No tenga pena, Daniel. Estoy pasando todas las diapositivas del segundo parcial. No tenga pena. Muchas gracias. Ok. Bueno, esto en este caso termino ya la presentación del contenido del segundo parcial, ¿verdad? Entonces ya prácticamente solo hace falta la realización del examen. Como les mencioné, platiquemos un poco de este punto. Ya envié, como ya terminé el contenido, ya envié la propuesta de 12 evaluaciones al coordinador del curso. Normalmente siempre nos piden dos tipos de variante y autorizan una de ellas. Las dos, en este caso, van con 20 preguntas a 2 puntos cada una, ¿verdad? Algunas en ese sentido, alguna de las variantes puede ser una selección múltiple, otro falso verdadero, primera serie o segunda serie, realmente solo cambia más que todo la estructura, pero vienen siendo las mismas preguntas y solo tendré pendiente cuando me autorizan ya la evaluación. Como les digo, si fuera en este caso las 20 preguntas, pongámosle 2 minutos cada una, 40 minutos tiempo máximo del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, doy agotado, por agotado ya este parte del segundo parcial y el contenido en ese sentido, ¿verdad? No tenga pena, Magda, con todo gusto para servirle, con cuidado en la comisión. Como le digo, doy por agotado el contenido del segundo parcial. Voy a iniciar con el contenido del examen final y para ello voy a publicar la presentación respectiva. Vamos a ver si ya se está presentando. Oh, todavía todavía no aparece. Vamos a ver qué sucede. Listo, supuestamente debería estarse presentando ya en la mayoría de dispositivos. Sí, supuestamente ya. Ok, vamos con entonces los temas ya de nuestro examen final. Dentro del examen final, el tema en este caso muy propio es el tema de la vigencia de la ley, ¿verdad? Después de haber analizado, queridos jóvenes, todo lo que fue este concepto de el deber jurídico, el derecho subjetivo, haber analizado en ese sentido el tema de la fe pública, vamos a concretizar en algo. La ley debe, siempre versa su desarrollo y su formación a través del periodo de cumplimiento. El periodo de cumplimiento es muy importante porque es donde se presume obligatoria la ley. Un elemento muy importante de este punto de la vigencia es que si ustedes recuerdan, es el punto final del proceso de creación de la ley. La verdad es que el tema de la vigencia, cuando vemos el proceso de creación de la ley el semestre pasado, no se explica en gran medida porque se analiza ya en las partes finales de este semestre. ¿Por qué? Porque nos va a servir posteriormente a analizar los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio y cómo resolver estos tipos de inconvenientes. Cuando, por ejemplo, hay una ley que reforma una sentencia, una cantidad de años de sentencia anterior a una ley que reformaba la misma y que cambia ahora la sentencia y entonces nos quedamos con la duda, con la incertidumbre qué ley aplicar, ¿verdad? Una reforma la misma que cambia los criterios ya creados y que en este caso podría reformar también ciertos preceptos jurídicos bajo los cuales se continúa un procedimiento jurisdiccional. Entonces, es importante entender esa temporalidad que la ley contempla y reconoce
como obligatoria la norma jurídica. Es de decir, por ejemplo, que dependiendo el estado donde se encuentre, hay distintos tipos de sistemas de iniciación de esa vigencia. Por ejemplo, hay sistemas que son aplicados a estados territorialmente muy grandes. Ejemplo, México, ejemplo, Estados Unidos, de nuestra región, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Que realmente son territorios extensos y que por su razón de extensión, la vigencia no cobra obligatoriedad de forma directa en el mismo tiempo, sino se va haciendo de forma escalonada. Es más, es decir, por ejemplo, Estados Unidos y México son estados federados, es más, es prácticamente una federación. Cada estado tiene su propia ley, tiene su propia constitución, elige a sus propias autoridades, pero están regulados por una constitución de carácter general que los unifica y así frente al derecho internacional. Pero por su razón de territorio, su razón de distancia, muchas de las leyes de carácter general van cobrando vigencia escalonadamente. El mismo caso de Brasil, por el tamaño territorial que tiene, la ley se crea de forma general, pero se va aplicando escalonadamente. En nuestro país en realidad territorialmente no somos un país extenso, ¿verdad? Y por tal motivo, la ley entra en vigencia en todo el territorio el mismo día y a partir de ese momento se presume obligatoria. Pero sí tenemos algunos ejemplos de sistemas similares de vigencia sucesiva que han ocurrido y que en este caso pues sirven como materia de ejemplo. Uno de ellos, por ejemplo, más claro, es el tema del documento personal de identificación. Muchos de nosotros, queridos jóvenes, si tenemos una edad en la cual todavía tuvimos cédula de vecindad, recordaremos que cuando estábamos en ese proceso de sustitución del documento personal de identificación, no se hizo de forma sincrónica. La ley cobró vigencia de forma sincrónica, sí, en el 2005, porque es el decreto 90-2005 y cobra vigencia a partir de ese año de forma sincrónica. Quiere decir que se aplicó en todo el territorio de forma general, pero todos los derechos que creaba, las instituciones que desarrollaba y sobre todo los documentos de identificación que fueron creados, todos estos elementos por cuestiones de, en este caso, por cuestiones de oficio, por cuestiones de logística, por cuestiones de económicas, no se implementaron de la noche a la mañana. Se fueron implementando sucesivamente. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, el tema de la sustitución de la cédula de vecindad por el documento de identificación no se hizo inmediatamente, sino que uno podía, yo recuerdo muy bien, iniciar el trámite en la fecha de su cumpleaños o días posteriores, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, la ley es del 2005 y la sustitución de la cédula de vecindad por el documento de identificación comenzó a darse hasta el 2007, ¿verdad? Entonces, en el 2007 comenzaron a crear los primeros mecanismos logísticos para la sustitución ya de forma general, ¿verdad? Recordemos que en el 2005 realmente muy pocas personas tenían su documento personal de identificación. Solo fueron más que todas las personas que se utilizaron como ejemplo de cómo se iba a sustituir, cuáles eran los elementos de seguridad, etcétera. Y fue hasta el 2007, ¿verdad? Que evidentemente se hace la sustitución de forma general, pero no de forma sincrónica, sino de forma sucesiva. ¿Qué sucede? Se va estableciendo que la persona podía iniciar el trámite hasta que llegara la fecha de su cumpleaños, ¿verdad? Y eso fue más o menos en el mes de marzo o abril del 2007. Yo cumpleaños en el mes de febrero. Tuve que esperar casi un año para iniciar el trámite. Y después de hacer el trámite, más o menos duraba entre 6 a 8 meses para que le entregaran el documento personal de identificación a uno.
Es más, mi primer documento de identificación que me entregaron fue más o menos en el año 2009. Le dan 10 años de vigencia y la sustitución estaba para el 2019, ¿verdad? Entonces, no sustitución, sino que la renovación. Entonces, vean, todo este proceso fue sucesivo. Es más, el proceso también en el cual todas las municipalidades perdían el derecho, ¿verdad?, de la identificación de carácter civil de los ciudadanos, también se fue dando de forma paulatina. La ley sí estableció que a partir del 2005 ninguna municipalidad podía ya hacer inscripciones de nacimiento. Y por tal motivo, o sea, el elemento que se le dio más importancia inicialmente fue las inscripciones de nacimiento que ya se realizaban en las oficinas de RENAP, ¿verdad? Entonces, y un elemento trascendental fue la creación del CUI, del Código Único de Identificación, ¿no? Entonces, eso prácticamente vino a evitar la duplicidad de identidad que era muy común en nuestro país, ¿verdad? Que se inscribía en la municipalidad de un municipio, esa misma persona se iba a inscribir a otro municipio. Yo conocí personas que tenían inscripción de nacimiento de 3 municipios distintos, ¿verdad? Porque como no había una uniformidad de criterios, no había un enlace electrónico donde se pudiera conformar esa base de datos y corroborar la información de las personas. Muchas personas en este caso resultaron inscritas a veces en 2, 3 municipalidades. A veces, por ejemplo, sucedía mucho anteriormente el caso muy propio de que en las municipalidades se iba a reconocer a niños menores no por el padre biológico, sino por el abuelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto, o sea, realmente fue uno de las causales que llevó a la creación del RENAP, ¿verdad? Como les digo, la ley ingresa y cobra vigencia en el 2005 de forma sincrónica, pero todos los procesos posteriores, por ejemplo, en el caso muy propio de la creación de las oficinas del RENAP, por ejemplo, los casos muy propios los documentos de identificación. No sé qué esto se permite un momentito. No sé qué la, el video, permítame un momento. Listo, no sé qué pasó. Ok, ahí está. No sé qué haya pasado, perdón. Como les decía, en este caso, el tema de la creación de las oficinas de RENAP, el tema de la sustitución del documento personal, todo se fue dando paulatinamente, ¿verdad? Es más, ya la cédula todavía tenía vigencia. Es más, todavía, si ustedes se recuerdan en ese momento, queridos jóvenes, muchos de nosotros todavía votamos con esa cédula de vecindad, ¿verdad? En esa elección. Y luego, ahora sí, la cédula pierde total porque se extendió. Desde el 2005 en ese momento se supondría que la cédula de tira perdió vigencia total, pero se le dio una prórroga, se fue dando prórrogas hasta el 2010. En el 2010 sí se sustituye totalmente y a partir del año 2010 ninguna persona puede identificarse con cédula de vecindad, ¿verdad? Entonces, vean la importancia y trascendencia, porque, por ejemplo, muchos de los sí, de las inconformidades que hubieron, por ejemplo, para la creación del documento personal de identificación, es que la cédula de vecindad no tenía, en este caso, medidas de seguridad. Y la verdad es que era cierto. Yo creo que lo hemos comentado aquí en la clase. La verdad es que, por ejemplo, si uno iba ahí por finanzas, había personas que tenían para emplasticar documentos y tenían hasta las pastas de enfrente de las cédulas de vecindad. Entonces, medidas de seguridad como tal para una cédula de vecindad no existían, ¿verdad? Imagínense ustedes, la ley es de 1930. O sea, en 1930 se crea un documento de identificación que es la ley de cédulas de vecindad. Y desde ese momento hasta el 2005 realmente nos habíamos quedado muy, muy atrasados en velar por esas medidas de seguridad. Como les dije y se los vuelvo a mencionar, uno de los elementos interesantes es de que se hizo de forma paulatina. Y por ejemplo, desde el 2005, la ley contempla el documento personal de identificación para los menores de edad. ¿Ah? Para los menores de edad. Eh, Esto aún todavía está iniciando, ¿no? Yo les decía,
O sea, la verdad es que en ocasiones ese documento de identificación para el menor de edad, para mí es un gasto innecesario, primero de la administración pública y aparte un trámite engorroso e innecesario para los padres de los menores de edad. Empezando porque en Guatemala el menor de edad, su forma de identificarse es con el certificado de nacimiento. Ahí acredita en este caso, la representación que el padre ejercita por la patria potestad. Y entendido que también ya tiene un documento de identificación como es el pasaporte para poderse identificar fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces, pero aún así, pues crean el documento personal de identificación del menor de edad, que hasta la fecha todavía se está iniciando a crear la metodología para hacerlo, ¿verdad? O sea, desde 2005 a la fecha, prácticamente faltan año y meses para cumplir los prácticamente 20 años, ¿verdad? Y aún así todavía falta, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Entonces, como les digo, lo interesante de todo es establecer ¿en qué periodo ya es obligatoria la ley? Cuando tocábamos este tema en el proceso de creación de la ley, veíamos que puede establecerse en la propia ley y a falta de ella se establece en la ley del organismo judicial. Recuérdense ustedes que establece cuando ya se publica, ¿no? Y cuando se establece la vigencia, hay una parte final de la ley en la cual esta ley cobrará vigencia a partir de los 8 días de publicada, por ejemplo, en el diario oficial. O que establece, pero no sé qué está pasando. Voy a hacer una que permita, vamos a hacer una traducción porque se fue el video, permítame un momento. No sé qué sucede, permítame porque no se activa el video. Ya está, nuevamente. Como les decía, en este caso, la ley establece que en la propia ley se puede contemplar a los cuantos días de publicada inicia su vigencia. Si no se contempla, nos remite a la ley del organismo judicial que establece que son 8 días posteriores a su publicación. En ese tiempo, si ustedes recordarán, está el tema del vacatio legis. ¿Y por qué el tema del vacatio legis? ¿Por qué el tema de las vacaciones de la ley? Porque la ley ya está publicada. Ya es una ley, en este caso, de carácter obligatorio. Pero, la misma ley contempla estos días para que sea conocida. Entonces, a pesar de que ya está publicada, su cumplimiento se establece hasta pasado este periodo. Pero, insisto, esto no es porque sea sucesivo. El sistema en Guatemala es sincrónico. La ley ingresa y tiene su vigencia el mismo día en todo el territorio. Pero hay ocasiones en las cuales, dependiendo los procesos que crea, si estos procesos pueden hacerse de forma sincrónica, ¿verdad? Lo oímos muy claramente con el documento personal de identificación, ¿no? Y también, por ejemplo, lo hemos ido viendo, si ustedes recordarán, eso todavía está, eso sí es más tiempo todavía, con la sustitución general de placas de circulación, ¿verdad? Eh, yo les digo, o sea, aún todavía para mí es un poco difícil contarlo, porque lo viví, pero estaba todavía muy joven, pues. Antes las placas de circulación no eran números alfanuméricos, eran únicamente números, una placa de color amarillo, si ustedes recordarán. Y ese proceso de sustitución de placas de forma general se fue dando de forma paulatina. Es más, me recuerdo muy bien que la SAT en ese momento, que fue el que implementó esta sustitución, lo hizo por departamentos, ¿verdad? Se crea la ley, entra de forma sincrónica a tener vigencia en todo el país, pero ya la formalidad de la ejecución fue de forma sucesiva, ¿no? Porque comienzan por departamentos, luego que finalizó el tema de todos los departamentos ya se hace de forma general, ¿verdad? Y en realidad
los primeros que comenzaron a tener placas nuevas eran los primeros vehículos que ingresaban, los primeros trámites de placas o nuevas de circulación, y posteriormente a todos los vehículos que tenían la placa anterior, pues la sustitución de la misma. Es más, me recuerdo muy bien que la ley establecía que uno tenía que tener las placas resguardadas al menos, si no me equivoco, la ley decía 10 años en resguardo del propietario del vehículo, y que después de esos 2 años se podían desechar. Miren, yo no sé pues si nuestros papás, nuestros abuelos todavía tendrán las placas anteriores. Yo teníamos un vehículo, un Nissan Pulsar 83, que fue el primer vehículo de mi papá, que después utilicé yo. Ese fue el que con el cual aprendí a manejar y me llevó a la universidad. Ese vehículo tenía placas anteriores. Entonces se le cambiaron las placas y ahí estuvieron guardadas las placas. Yo no se me olvida que estuvieron metidas en un papel periódico, en una bolsa. Y papá me decía que tenemos que tenerlas guardadas, según decía la ley. Me decía, papá, miren, primero creo que se perdieron antes de estar en mi casa ahí con mis papás, pero nunca se tiraron, pues, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, esas placas ya no tienen ninguna vigencia, ya no tienen ningún derecho también el mismo de utilización. Entonces, como les digo, es muy importante entender cuándo se vuelve de cumplimiento obligatorio la ley, ¿verdad? Porque de eso depende si en este caso los derechos u obligaciones que contempla van a poderse ejecutar si son de cumplimiento forzoso, o aún en este caso los elementos que contiene se van haciendo de forma paulatina, ¿verdad? Es más, les digo, nuestro país, desde que se creó, en este caso las primeras constituciones, nunca hemos utilizado, en este caso, sistemas sucesivos. Siempre ha sido un sistema sincrónico, pero cuando hay elementos como, por ejemplo, que deben aplicarse de forma general a toda la ciudadanía, sí se va haciendo en este caso por cuestiones ya de logística sucesivamente, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Ok, continúo entonces. Vamos con la siguiente. También, por ejemplo, en la vigencia, queridos jóvenes, tradicionalmente la ley establece que es una vigencia indeterminada. O sea, es la regla general, que todas las leyes se creen con una vigencia indeterminada. Se sabe cuándo inicia su vigencia, pero no se establece cuándo finaliza, ¿verdad? Esa es la regla general de todas las leyes, ¿verdad? Ahora bien, hay algunas o hay alguna excepción cuando es una vigencia determinada, en la cual se establece inicio, periodo de inicio y periodo de finalización. ¿Qué ocurre? Generalmente este tipo de vigencias determinadas se dan en leyes o decretos que van a solventar una emergencia temporal, van a crear un derecho temporal, o simple y sencillamente son establecidas con una vigencia limitada solo por el tema específico que van a tratar. Hay varios ejemplos de las mismas. Por ejemplo, los decretos de emergencia, ¿verdad? Solo se van a crear mientras dure la emergencia, ¿verdad? A veces generalmente se establece que son 30 días. Entonces se sabe cuándo inicia y cuándo finaliza. Ocurrió mucho, por ejemplo, en pandemia, ¿verdad? Ustedes se veían cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, el tema de la cobertura a una cadena nacional que se hacía, y que uno estaba pendiente de esas cadenas nacionales, a ver qué permitían, qué regulaban, qué no regulaban, qué limitaban, qué autorizaban. Entonces, lo que sucedía es que habían vigencias determinadas de ciertas normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, se estipulaba la fecha cierta en la cual iniciaba y finalizaba la misma. Recordemos que esta es la por decirlo de una forma sencilla, la opción que tiene la ley, ¿verdad? Porque la regla general es que sea indeterminada. La ley generalmente, la norma jurídica se crea para que su vigencia inicie y no termine, a excepción que se dé el fin de la misma por una derogación o una abrogación como tal, ¿no? Entonces, la regla general, una vigencia indeterminada.
opción que da o que permite la ley, es una vigencia determinada, y generalmente, vean jóvenes, las vigencias determinadas se dan cuando son decretos de emergencia, insisto, ¿verdad? Es muy raro ver que, por ejemplo, se cree una ley con vigencia determinada que va a regular en este caso otros elementos que no sean precisamente acuerdos de emergencia, ¿verdad? No tiene el fin del que es en este caso el elemento principal de creación de la ley. Realmente solo son por decretos de emergencia que se crea una vigencia determinada. El fin de la vigencia, ¿qué ocurre? Esto lo mencionaba, queridos jóvenes, cuando veíamos el semestre pasado, Introducción a Derecho 1, y les decía, queridos jóvenes, que aquí en Guatemala tenemos una costumbre jurídica ya muy enraizada, contraria a la doctrina tradicional del derecho. Aquí en Guatemala le llamamos derogar a suprimir totalmente una ley y se le conoce como reforma a una supresión parcial. Pero en realidad estamos diciendo lo mismo. Según la doctrina, la derogación es una supresión parcial que comúnmente se conoce como reforma. Es decir, que la ley no va a perder totalmente su vigencia, sino ciertos artículos de la misma están siendo derogados, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante de esto es que en nuestro país, hasta los mismos juristas, ¿verdad? En este caso, tenemos esa costumbre de decir, la ley se ha derogado. Si nos vamos a los tratadistas tradicionales del derecho, siempre vamos a encontrar que derogar es una supresión parcial y que la palabra correcta es abrogar, ¿verdad? Abrogar es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque abrogar sí es suprimir totalmente la ley, ¿verdad? Esa es la palabra que establece la doctrina. Yo insisto, y les he dicho desde el semestre pasado quienes estuvieron conmigo, lo que sucede en nuestros países es que generalmente ante la utilización de ciertas terminologías jurídicas, eh, se vuelve tan común escucharlo que ya consideramos en este caso de forma tradicional la utilización. Les digo, y si porque me han preguntado mucho, escuchar a un jurista establecer la palabra y hablar la palabra abrogación para suprimir totalmente la ley, realmente solo es aquel que sea demasiado técnico, ¿no? La verdad es que les digo, en nuestro país ya es muy común utilizar derogar cuando pierde totalmente la vigencia y reforma cuando solo se suprime parcialmente. Si me preguntan a mí, puede utilizarse así. La verdad es que está mal utilizado, pero ya es una costumbre enraizada en nuestro ámbito jurídico, ¿verdad? Correctamente sería decir derogar para suprimir parcialmente y abrogar cuando se suprime totalmente la ley, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, ¿cuáles son las causales por las cuales puede dar fin la vigencia de una determinada ley? En realidad las causales, hay una infinidad de causales, ¿verdad? Puede ser que sea en este caso una vigencia determinada y como llega a su tiempo determinado, simple y sencillamente la ley finaliza, la ley termina. Ahora bien, el fin de la vigencia propiamente está creado como este concepto cuando la vigencia se da de forma indeterminada. Es decir, que como se vuelve de observancia obligatoria y no se establece día y fecha de finalización, la misma puede finalizar, si fuera parcialmente algunos artículos, cuando se deroguen los mismos. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden observarlo. Ahí en su código civil, si ustedes lo tienen, por ejemplo, todo lo que es referente al registro civil está derogado. Todo lo referente, por ejemplo, al matrimonio de personas, de matrimonio de menores de edad, está derogado. Por ejemplo, lo referente al tema de la tilde está derogado, nada se ha modificado. Entonces, muchas leyes generalmente, ¿verdad? No totalmente se abrogan,
porque los derechos son muy persistentes y muy importantes. Las leyes generalmente se derogan parcialmente. Quiere decir que se reforman. Y esa reforma generalmente va encaminada en la actualización a la metodología tradicional de la sociedad y enfocada a la actualización de la misma ley, sin ir tan lejos. Por ejemplo, el tema del registro civil se derogó del Código Civil porque se crea ya una ley de la materia encaminada en la regularización del precisamente la identificación de la persona. Entonces, no había necesidad de suprimirla totalmente, no había necesidad de abrogarla totalmente. O sea, que perdiera totalmente la vigencia del Código Civil. Sino estábamos buscando una reforma de un tema en específico, que fue el tema del registro civil, ¿verdad? Entonces, la forma tradicional en la cual muchas normas jurídicas, porque no la ley en sí, muchas normas pierden su vigencia es por medio de la red de derogación, ¿no? La ley continúa su vigencia, pero algunas normas jurídicas dentro de la misma ley sí terminan la misma vigencia, ¿no? Ahora bien, sí van a encontrar ustedes muchas leyes abrogadas en nuestro país. Esas leyes abrogadas, si ustedes recuerdan puntos de introducción al derecho 1, ¿cómo se les llama? La abrogación totalmente de una ley prácticamente es la finalización de su vigencia. Y en tal sentido, estas leyes que han perdido su vigencia se vuelven, si ustedes recuerdan, fuentes del derecho. Y son en ese sentido, ¿verdad? Las fuentes históricas. Son aquellas leyes que en un tiempo determinado tuvieron vigencia, pero la pierden. Se suprime la vigencia y en tal sentido, ¿verdad? Sirven como antecedente para una nueva ley. Yo se los he dicho en esta clase y en las clases anteriores, un ejemplo bien práctico y sencillo, la ley de cédulas de vecindad se abrogó, ¿no? Se abrogó con la creación del decreto 90-2005, la ley de registro nacional de las personas, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia. Ya no había sustento para que continuara, porque se estaba creando una nueva, ¿no? Totalmente. Entonces, se abroga y se crea una ley nueva. Y esta abrogada sirve como elemento de antecedente a la misma. Otros ejemplos muy claros, las constituciones que han sido abrogadas, ¿verdad?, en todo el proceso de creación constituyente de nuestro país, ¿verdad? No es en este caso la constitución del 85 la única que ha habido, ¿verdad? Hay una infinidad de constituciones y todas han perdido su abrogación. Generalmente, vean, lo interesante de todo en materia constitucional es que las constituciones originalmente todas deben tener, o sea, las normas que contienen son de forma indeterminada, porque regulan jurídica y políticamente un Estado. Hay, por ejemplo, ustedes recuerdan el tema de la Constitución, hay artículos que son llamados pétreos que no se pueden modificar. Hay algunos artículos que son llamados rígidos porque existe un procedimiento rígido para su reforma, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay algunos flexibles que con consultas al Congreso, el proceso en el Congreso, consultas a la Corte de Constitucionalidad y la ratificación a través de una consulta popular se puede hacer, ¿verdad? Pero normalmente se van a terminar la vigencia generalmente por derogación, o sea, suprimir parcialmente algunos artículos. Pero cuando se abroga una constitución, o sea, se suprime totalmente, generalmente sucede porque hay grandes cambios políticos y jurídicos en un Estado. Puede ocurrir porque hay un golpe de Estado, puede ocurrir porque, por ejemplo, como la Constitución venezolana, ¿verdad? Que se cambió la Constitución venezolana, puede ocurrir en ese sentido por esa intencionalidad de un pueblo a reformar su estatus jurídico y político convertido en una constitución. Pero no es común. En ámbito constitucional no es común que una constitución se abrogue. Si hay derogación, si hay supresión parcial, sí la existe, existe. Pero la abrogación como tal, solo que hay un cambio sustancial y profundo en la
en el andamiaje político y jurídico del país. De lo contrario, no sucede, ¿no? Es más, esperemos en nuestra Guatemala que no suceda, ¿no? Nos ha costado tener un proceso constitucional, una transición política, que lo sigo diciendo, aún nos encontramos en ese momento, ¿verdad?, de transición política. Hay ciertos elementos interesantes que podemos contemplar, pero que nos han formado como pueblo, nos han creado en este caso un contexto histórico y que sería realmente trágico, lamentable, que ahora vengamos a un proceso en el cual se abrogue nuestra Constitución y tengamos que iniciar otra vez desde cero, ¿no? No sería coherente con la historia que estamos viviendo, ¿no?, en este caso. Bueno, ¿dudas? ¿Estamos bien? Son las -10. Yo me voy al examen de recuperación. Los que todavía tienen examen, pues nos vemos ahí en unos minutitos. Éxitos a todos. No sé si tendrán alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, éxitos, nos vemos la otra semana. Todavía, como les digo, pues hay todavía 2 días laborales, sábado y domingo, perdón, viernes y sábado. Y los que todavía trabajamos sábado, pues, y los que trabajan solo mañana, pues éxitos a echar el último día fuerza esta semana. El día de hoy fue muy pesado con el tráfico, ¿no? Muy pesado con el tráfico, miren, de los días más difíciles del año de tráfico, creo yo. Platicando con muchos colegas, algunos compañeros. Miren ustedes, 3 horas y media de tráfico es algo exagerado. Pero bueno, o sea, nuestro país, un suceso puede ocurrir y prácticamente nos hace pedazos en la mañana en este caso, ¿verdad? El 80% de personas de hoy llegaron tarde a su trabajo, ¿no?, en este caso. Y pues depende de no sé dónde están, si están en su casa, si todavía están en su trabajo o van en camino, que todo sea en paz, queridos jóvenes, y que pues por lo menos, aunque son 3 horas que estuvimos en tráfico, pero tenemos la dicha de tener un trabajo. Hay muchas personas, una infinidad de personas que en este momento están buscando un trabajo, ¿verdad? A ellos, si dado caso están algunos presentes, les deseo que Dios los bendiga, que encuentren rápido un trabajo, y pues los que tenemos un trabajo, en este caso, aunque nos cueste, a seguirlo manteniendo y formando, porque nos sirve para cumplir nuestras obligaciones, en este caso con nuestra familia, ¿no? Bueno, ha sido un placer, queridos jóvenes. Nos vamos a la siguiente clase. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche.